Y si el aula del futuro no tiene pizarrón ni profesor, hoy podés entregar una monografía perfecta sin leer una sola línea. ¿Eso es avanzar o rendirse? ¿Estamos aprendiendo más o simplemente estamos pidiendo mejor? La educación cambió para siempre y todavía no nos dimos cuenta. ¿La IA nos hace más inteligentes o más vagos? Bienvenidos al debate que va a definir el futuro del conocimiento. Educación e inteligencia artificial, ¿aliadas para aprender más o cómplices de una generación que ya no quiere pensar? ¿Estamos en el futuro? No, estamos en tu presente educativo. Son las 10 de la noche. Un pibe está al borde del colapso con una tarea de historia. Pero en vez de googlear como loco, levanta la cabeza y le pregunta a su asistente de inteligencia artificial todo lo que quiere. Desde que apareció ChatGPT, la educación ya no volvió a ser la misma. Como un virus bueno, se metió en las aulas, las casas y las mochilas digitales de millones de estudiantes. Y atención a este dato. OpenAI lanzó en julio de 2025 el modo estudio, que hace exactamente lo que el estudiante quiere. La discusión ya no es si hay que usar inteligencia artificial en las aulas, sino es cómo evitar que te pase por arriba. Pero ¿cómo funciona esta nueva generación de IA educativa? Es importante que empecemos poniéndonos un segundo en modo nerd. Como ya vimos en videos anteriores, herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini funcionan sobre grandes modelos de lenguaje llamados Transformers. Estos son modelos que aprenden patrones estadísticos de millones de textos para predecir palabras, frases y párrafos enteros. Si venís viendo estos videos, ya sabés que no son superinteligencias, pero sí que pueden imitar el lenguaje humano generando contenido realista. Pero en los últimos años se viene hablando mucho de cómo el uso de estas herramientas puede generar problemas en el mundo educativo. Ahora no solamente podés copiarte de la tarea de Wikipedia, sino que podés hacer ensayos enteros con esta herramienta. Y si sos un buen usuario, nadie debería darse cuenta. Un estudio reciente del MIT Media Lab llegó a la conclusión de que aquellas personas que realizan ensayos con ChatGPT mostraban menos actividad cerebral que quienes hacían la misma tarea sin inteligencia artificial. Sí, escuchaste bien, menos actividad cerebral. La comparativa sugiere, aunque no lo comprueba del todo, que el uso temprano y frecuente de inteligencia artificial podría dejar una deuda cognitiva, o sea, un entorpecimiento de nuestras propias redes de razonamiento. Frente a esta preocupación, distintas empresas tecnológicas empezaron a lanzar productos para facilitar y favorecer el estudio. En julio de 2025, como dijimos, ChatGPT lanzó su modo estudio, inspirado en el método socrático. La herramienta está preparada para, en vez de darte la respuesta, ayudarte a pensarlo mejor. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que le pedimos a ChatGPT que queremos aprender sobre un tema como física cuántica, pero no sabemos por dónde empezar. Seleccionando el modo Estudia y Aprende, la herramienta va a empezar a hacernos preguntas para armarnos un camino educativo a medida, sin darnos las respuestas directamente, sino ayudándonos a llegar a las conclusiones por nuestros propios medios. Por su parte, Google también integró recientemente inteligencia artificial generativa en Workspace for Education. Ahora, un alumno puede tomar apuntes automáticos en Google Meet, generar resúmenes inteligentes y hasta interactuar con sus propios apuntes a través de NotebookLM. Un asistente que ayuda a estudiantes a investigar y resumir material académico complejo. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Entrás a NotebookLM, le cargas las fuentes de conocimiento de la materia que estás estudiando, como apuntes de clase o material de lectura, y la herramienta te va a permitir chatear con ese conocimiento, hacer preguntas, resúmenes de audio y hasta videos o mapas mentales. Hay varias otras herramientas como Khanmigo de Khan Academy, que ayuda a los docentes a preparar actividades de evaluación, o Duolingo, la famosa app gamificada que está incorporando inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje. Pero hay una pregunta clave y a la que le tenemos que prestar atención. ¿De qué otras formas puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar la educación? Te lo cuento en 3 puntos. Por ejemplo, mediante tutorías personalizadas. Ahora los alumnos pueden estudiar con un asistente virtual que los ayuda a pensar, no solo a responder. Y lo tienen 24/7,
adaptado a sus gustos y formas. También se están usando para la creación cada vez más rápida de materiales educativos. Lo que antes llevaba semanas de planificación, ahora se resuelve en minutos. Es como pasar de escribir a mano a tener un ejército de guionistas trabajando para vos. Y por supuesto, la inteligencia artificial también puede ayudarnos a personalizar el aprendizaje. De hecho, Corea del Sur desarrolló los primeros libros de texto con inteligencia artificial integrada que adaptan las explicaciones al perfil de cada alumno. Pero entre tanto avance, empieza a aparecer una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si los alumnos empiezan a entregar trabajos hechos 100% por inteligencia artificial? ¿Y si nadie estudia más nada? ¿Y si la comodidad de tener todas las respuestas al instante está apagando nuestra capacidad de pensar? Cada vez más docentes dicen lo mismo. Los chicos ya no se esfuerzan por entender. Solo saben tipear, explícame lo fácil y copiar. ¿Estamos educando a una generación brillante o simplemente aquellos usuarios que van a ser expertos en pedirle todo a la inteligencia artificial? Por otro lado, la gran pregunta es, ¿qué pasa con la brecha digital? Si no hay equidad en el acceso, la inteligencia artificial podría profundizar aún más las diferencias entre estudiantes con acceso a la tecnología y aquellos que tienen un acceso más limitado. Preguntas como ¿qué rol van a ocupar los docentes? Empiezan a escucharse cada vez más. Y si bien sería muy difícil que fueran reemplazados, sin duda la inteligencia artificial va a ser parte de su vida cotidiana. Frente a todas estas preguntas, los distintos estados empezaron a reaccionar. Algunos inicialmente prohibieron el uso de inteligencia artificial por temor al plagio. Otros, como el Reino Unido o Carolina del Norte, están avanzando con políticas claras y prácticas sobre cómo usar estas herramientas responsablemente, destacando que la prohibición no es realista. UNESCO lanzó recomendaciones globales enfatizando el uso responsable, ético y centrado en lo humano. Y la ONU creó una iniciativa llamada Inteligencia Artificial para Países en Desarrollo, donde una de las claves es lo que ellos llaman alfabetización en la inteligencia artificial. Cafre y Vivas, desde la sede de Viena de la ONU, una convención sobre inteligencia artificial especialmente orientada a países en desarrollo. Tenemos gente de todo el mundo, 80 países distintos, 600 delegados, expertos en inteligencia artificial y otros campos relacionados, pensando cómo podemos hacer para que esta tecnología que todos reconocemos como tan importante y potente y transformadora nos beneficie y no nos perjudique. Sin duda estamos viviendo una revolución educativa. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar la educación, sino cómo vamos a utilizarla para mejorar el aprendizaje, reducir brechas y apoyar a docentes y alumnos. Pero en lo que todos están de acuerdo es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ahora tenemos que aprender a convivir inteligentemente con ella.